Bueno, sean bienvenidos a este taller número 4. Bueno, el tema del que hablaremos el día de hoy será acerca de el polimorfismo, el cual es uno de los 4 pilares de la programación orientada a objetos, pues al lado de lo que es el encapsulamiento, la abstracción y la herencia. Si ya vieron herencia, pueden notar que el polimorfismo es una consecuencia natural de aplicar correctamente la herencia. Y pues si todavía no tienen estos temas tan claros, no se preocupen porque pues para esto están esos talleres, ¿cierto? Para aclarar esos temas que al principio pueden ser un poco vagos, ¿cierto? Entonces, bueno. Y pues a diferencia de temas anteriores, donde el concepto, digamos, era más abstracto, hoy vamos a ver algo que ya han estado usando sin ni siquiera darse cuenta. La idea pues es que al final sepan identificar cuándo se aplica y cómo se implementa. Entonces, pasemos a lo que es la motivación. ¿Con qué me refiero con motivación? Es por qué surgió, digamos. Entonces, antes de definir qué es el polimorfismo, hay que pues contextualizar, ¿no es cierto? Si pensamos, por ejemplo, en Spotify, en el botón de reproducir, si estamos escuchando música, se va a reproducir una canción, si le damos clic, ¿cierto? Si estamos escuchando podcast, se va a reproducir un episodio. Si estamos viendo videos, se va a reproducir un clip y así sucesivamente. Es decir, tenemos un mismo botón, un mismo icono, digamos, un mismo componente, cuya acción es igual, la de dar play, la de iniciar, pero su comportamiento varía, ¿cierto? Varía dependiendo de lo que estemos haciendo. O también podemos pensar, digamos, en el operador más de JavaScript. Si usamos dos números y con un más, lo que va a hacer es sumarlos, ¿cierto? Pero si tenemos dos cadenas de strings, lo que va a hacer es concatenar. Es el mismo símbolo, pero pues su comportamiento cambia. Entonces la pregunta que ustedes deberían estar haciéndose es, ¿cómo le digo yo a mi sistema que use el comportamiento correcto dependiendo del contexto, dependiendo de lo que yo quiero hacer, ¿cierto? Sin tener que llenar mi código de una cantidad de sentencias if-else que revisen constantemente qué tipo de objeto le estoy enviando. Entonces, digamos, esa es la pregunta que resuelve el polimorfismo. Entonces, veamos eh, este código pequeño. A ver si me deja. Este código pequeño en donde tenemos una función que se llama hacer sonido. Que se llama hacer sonido. ¿Y qué va a hacer? Pues va a recibir un tipo. ¿Con qué me refiero con tipo? Ya eso depende del contexto. En este contexto, está esperando que le digamos si nuestro objeto o lo que le estamos pasando es un perro, un gato o una vaca, dependiendo del contexto. Entonces, me va a arrojar en consola. Si es un perro va a poner wow, si es un gato va a poner miau o si es una vaca va a poner mu. Listo. Esto, digamos,
Es un problema porque qué tal que nosotros mañana queramos agregar una nueva clase, no sé, cocodrilo. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que entrar a la función. Esta función tenemos que modificarla, agregar otro else if y así sucesivamente con cada nueva cosa que queramos agregar. ¿Y qué pasa? Porque esto es código rígido y el código rígido se vuelve frágil. ¿Por qué? Porque a medida que el sistema crece, tienen que tocar el código que ya está creado. Lo que puede resultar peligroso, ya que pues, si cometemos un error, todo el programa C nos viene abajo. Entonces en producción eso suele ser un problema bastante serio, porque supongamos que nosotros somos Bancolombia y estamos manejando nuestro sistema de pagos. Entonces, perdón, somos una tienda y estamos manejando nuestro sistema de pagos. ¿Cierto? Tenemos pago en efectivo, pago en tarjeta débito, pago en tarjeta crédito, pago por Nequi, por PCE, podemos pagar contra entrega, lo que sea. Distintos métodos de pago. Entonces, si nosotros queremos agregar un nuevo método de pago, yo no sé, la vivienda, y nos equivocamos en una mínima cosa, todo el sistema se puede venir abajo y literalmente ningún cliente va a poder pagar, ¿cierto? Entonces, pues ese es el problema que se busca resolver. A ver. Entonces ya podemos definir lo que es el polimorfismo. Formalmente se puede decir, digamos, lo que tenemos aquí, que es la capacidad de un objeto, método o compuesto de tomar múltiples formas permitiendo que una misma interfaz, código o estructura se utilice para diferentes tipos de datos o comportamientos. Es como decir, bueno, yo llamo siempre el mismo método que tiene el mismo nombre, pero cada objeto sabe qué función va a cumplir dependiendo de su rol o su contexto. Entonces, algo clave aquí es que la clase que llama el método no necesita saber de qué tipo es el objeto que yo estoy recibiendo, ¿cierto? Solo necesita saber que ese objeto tiene dicho método y pues como ya nosotros definimos qué hace, él simplemente se encarga de ejecutar. Entonces, me gustaría que viéramos aquí una imagen que yo creo que es bastante clara, en donde tenemos digamos, una clase padre que contiene estos dos métodos, ¿cierto? Estos dos métodos pueden estar o no definidos, tienen sus valores por default. Pero entonces tenemos estas tres clases hijas, caballo, coche y avión. ¿Qué pasa? No se parecen en nada, ¿cierto? Cada quien funciona de una manera distinta, sin embargo, las tres realizan las dos acciones. Las tres avanzan y las tres frenan. Un caballo avanza por sus patas, un coche avanza por las ruedas, el avión, bueno, por las ruedas, las hélices, lo que sea. Y pues ahí está la diferencia, ¿cierto? Cada quien llama el mismo método, pero dentro de cada uno yo voy a definir qué hace y cómo lo hace, ¿cierto? Entonces, veamos aquí un ejemplito en código. Un ejemplito pequeño en código donde tenemos una clase animal, ¿cierto? Esta es nuestra clase padre, clase animal. Y dentro de ello le definimos un método por default que se llama hacer sonido, que si nosotros no lo sobreescribimos, ya veremos qué es eso, me va a ejecutar sonido genérico. Me va a imprimir sonido genérico en consola. Entonces, ¿qué hago yo? Bueno, vengo y agrego mi clase perro que va a extender la clase animal. ¿A qué me refiero con extender? Normalmente esto se le dice que es una relación es un, ¿cierto? Cuando extendemos una clase estamos extendiendo el comportamiento porque estamos heredando. O sea, un perro, ¿cierto? Que es un tipo de animal. Entonces, un perro es un animal. ¿Y qué hace? Va a llamar el mismo método que tiene definido una clase animal y lo va a sobreescribir. Ya no va a imprimir en consola sonido genérico, sino que va a imprimir wow en consola. Lo mismo para la clase gato, ¿cierto? Lo mismo para la clase gato. Entonces, esto resuelve, digamos, el problema que vimos antes. Yo no necesito preguntar qué tipo es el animal para saber qué sonido va a hacer. Simplemente voy a llamar a hacer sonido y cada objeto responde a lo que le hayamos definido dentro de, pues, a lo que le hayamos definido dentro de la clase. Entonces podemos empezar a comparar. A ver. Entonces ya podemos empezar a comparar, digamos, un modelo tradicional con un modelo polimórfico, ¿cierto?
En el tradicional lo que hacemos es puro uso de las sentencias if-else, mientras que en el polimórfico implementamos clases para todo lo que se refiere al polimorfismo. No hemos hablado aún de la lógica centralizada, pero ya se los voy a compartir. Un modelo tradicional suele ser difícil de entender y también difícil de mantener a largo plazo, ¿cierto? Porque tenemos que estar entrando constantemente al código que ya tenemos creado y tener que modificarlo. Contrariamente al polimórfico, que es más sencillo de entender y cuyo código es más flexible. Entonces, aún no hemos hablado sobre lo que es la lógica centralizada de un modelo tradicional y cómo eso mejora a un comportamiento distribuido en un modelo polimórfico. ¿Qué pasa? Bueno, en el enfoque tradicional tenemos el código en un solo lugar, es decir, un solo lugar del código sabe cómo se comporta cada tipo. En el polimórfico, cada tipo sabe cómo comportarse por sí mismo, porque ya lo habíamos definido. Y pues básicamente esto lo que va a hacer es conectar directamente con uno de los principios SOLID. No sé si ya lo habrán visto los principios SOLID. Posiblemente lo vean después, muy posiblemente. No, posiblemente no, es seguro que lo vayan a ver porque es, digamos, una de las cosas más importantes, uno de los principios más importantes. Y pues básicamente vamos a mostrarles por acá. Los principios SOLID, como ya he mencionado en talleres anteriores, es la sigla para 5 principios en programación. En este caso nos interesa el principio O, Open Close, el principio abierto cerrado, que nos dice que las clases deben estar abiertas a la extensión, pero cerradas a la modificación. Es decir, yo no tengo por qué modificar lo que ya tengo creado. Simplemente voy a extender el comportamiento de algo que ya está hecho. Es decir, como ya les mencioné, vamos a ver un ejemplito por acá. Un ejemplito. Un ejemplito con código en donde vean. Anteriormente solamente teníamos hasta aquí, hasta la clase gato. Pero vean que si yo quiero agregar una clase vaca, no es necesario yo venir y modificar ni agregar otros if else, ¿cierto? Solamente voy a crear otra clase llamada vaca que va a extender el comportamiento de animal y que va a llamar al método hacer sonido y yo imprimir en consola mu, ¿cierto? No tengo por qué modificar lo que ya tengo creado, lo que me permite pues evitar problemas a largo plazo al momento de realizar mantenimiento y de querer agregar nuevas funcionalidades. Entonces, veamos los tipos de polimorfismo que existen. Existen dos principales, digamos, pues son los que necesitan conocer. Por un lado tenemos la sobrescritura u override, que ya se los expliqué por este ladito, ¿cierto? Entonces mi clase animal tiene por default imprimir en consola sonido genérico. Si yo no quiero sobreescribir ese método, al yo llamar a la clase perro me va a imprimir en consola sonido genérico. Pero si yo lo sobrescribo, me va a imprimir en consola wow. El otro sería la sobrecarga. Y aquí pues quiero hacer un paréntesis y un punto importante, ya que, bueno, aquí puse que es conceptual, porque en JavaScript como tal no existe la sobrecarga de métodos como una característica, digamos, nativa del lenguaje. Esto pues se puede encontrar en lenguajes como Java o en C++. Normalmente en este curso se trabaja con Java, en donde sí pueden definir dos métodos con el mismo nombre, pero diferentes parámetros, y el compilador va a decidir cuál usar según el tipo de argumento o variable que recibe. Ya veremos, ahorita les pongo un ejemplito para que vean. Y bueno, JavaScript sencillamente no existe, ya que si dos funciones con el mismo nombre, si dos funciones tienen el mismo nombre, normalmente la segunda va a terminar sobreescribiendo la primera. Es decir, no hay sobrecarga, solamente override, pero de otro tipo. Entonces lo que ven en ese slide, en esta presentación, es que estoy simulando, digamos, una sobrecarga, porque en realidad estoy, digamos, como que tapando con una sábana 3 if
para verificar si el valor del número, si el valor de la variable es número, si es string o si es un array, ¿cierto? Pero ya veremos cómo funciona. Entonces, básicamente, no, sí, vayamos directamente al código. Vamos a ver si ustedes pueden ver mi Visual Studio Code. A ver. Listo, yo creo que por aquí lo ven. Bueno, aquí tenemos el código en JavaScript que les mostré anteriormente las diapositivas y me gustaría que lo ejecutara para que observáramos lo que arroja, ¿cierto? Entonces, aquí vemos que se me imprime en pantalla wow, ¿cierto? ¿Por qué? Porque dentro de una lista finita llamada animales, acabo de crear dos nuevos objetos, dos nuevas instancias de perro y una instancia de gato. ¿Y qué hago? Que quiero que para cada elemento en animales seleccione el método hacer sonido y me lo ejecute, ¿cierto? Entonces, si yo aquí vengo, creo new vaca, entre paréntesis, guardo, voy a guardar y lo ejecuto, vemos que ya me aplica mu. ¿Y qué quiero hacer ahora? Quiero eliminar este método. No quiero llamarlo. Simplemente no lo voy a sobreescribir. ¿Y qué va a pasar? Vieron que no lo sobreescribí y me imprimió para el perro, digamos, la función default que le habíamos definido para la clase animal. Entonces, eso por esa parte. Otro que les iba a mostrar, perdón, era, digamos, un ejemplo en una clase Java. Entonces, por ejemplo, yo tengo public class soñador y bueno, voy a tomar este ejemplito, lo voy a guardar, pero no voy a utilizarlo como tal. Entonces, podemos eliminar los gets porque no los voy a utilizar por el momento. Solamente quiero definir dos métodos, ¿cierto? Esto para explicarles lo que sería la sobrecarga. Vamos a ver que si se esté viendo mi pantalla. Sí, se ve bien, menos mal. Entonces, yo en mi clase, en mi método soñar, ¿qué quiero? Que se me mande, digamos, otro soñador, ¿cierto? Digamos, otro objeto de tipo soñador. Otra persona que sea soñadora. Entonces, ¿qué quiero? Que diga, que me diga, el soñador, que es la clase a la que estoy llamando, está soñando con el soñador que le acabo de pasar. Ahora voy a definir otro método llamado public void soñar. Y aquí va a ser diferente. ¿Por qué? Porque quiero que sueñe con un animal, ya no quiero que sueñe con otro soñador. Entonces, si yo vengo y aquí public class animal, creo que está malo porque en un mismo archivo solamente podemos tener una única clase pública. Ahora sí, podemos definir el public main. ¿Y qué va a hacer? Me va a recibir. Vamos a definir dentro del main. Vamos a definir primero un soñador 1 que se llama Alice y cuyo sueño es viajar por el mundo. Y otro soñador 2 llamado Bob, que su sueño es ser un astronauta. Y voy a definir un perro de tipo, un objeto tipo animal llamado perro, que pues su nombre va a ser perro, ¿cierto? Tipo perro. Entonces, ¿qué pasa? Que ya al momento de intentar ejecutar esto, me va a imprimir que Alice está soñando con ser un astronauta. Uy, perdón, aquí me equivoqué. Está soñando con... vamos a eliminar esto. Era get nombre. Listo. Y acá podemos corregir esto acá. Y va a decirme que, bueno, el soñador 1, que sería Alice, ¿cierto? Está soñando con otro soñador.getNombre.
es decir, que está soñando con Bob, ¿cierto? Y en el otro caso, Alice, nuevamente, Alice, que es el soñador 1, si llamamos al método soñar, le pasamos al objeto perro, ¿cierto? Me va a arrojar en consola que Alice está soñando con un perro, como lo tengo acá arribita. No lo ejecuto porque, como no tengo esto definido dentro de un proyecto, no me lo va a ejecutar y me va a arrojar error. Entonces, pues ya vimos básicamente cómo sería, ¿cómo es? Cómo sería la sobrecarga. Si yo, por ejemplo, quiero otro que sea el soñador 2 y llamamos al que esté soñando con el mismo perro, ¿cierto? ¿Qué me va a imprimir en consola? Me va a imprimir que Bob está soñando con un perro. Eso por esa parte. Entonces, a ver qué más. Yo creo que sí podemos pasar. Entonces, ahora quiero que pasemos a un ejercicio muy sencillo, en donde quiero que primeramente, bueno, vamos a definir una clase padre llamada figura con un método default llamado área, ¿cierto? Y de esta vamos a crear tres clases hijas, de dos clases hijas, cuadrado y círculo, y vamos a sobreescribir el método área, ya que pues bueno, cada figura tiene su propia fórmula para calcular el área. Y al final vamos a crear una lista con estas figuras y vamos a recorrer la lista para llamar la función área de cada una y ver qué nos arroja. Entonces, bueno, vamos a empezar a escribir. Primero vamos a definir una clase llamada figura. Y bueno, un constructor que nos va a recibir el nombre, ¿cierto? Y vamos a tener, bueno, en realidad no es necesario el constructor, pero pues no está de más, ¿cierto? Y vamos a definir entonces el método área que me va a devolver. Bueno, en este caso no quisiera yo que me implementara eso, simplemente quisiera que me retornara un valor de 0. ¿Cierto? No es necesario todo este lock en consola. Y vamos a definir una clase círculo que me va a extender la clase figura. Vamos a definir el constructor, bueno, cuyo nombre va a ser círculo y que va a tener un radio. Luego vamos a sobreescribir la clase área con la función, pues bueno, para calcular el área de un círculo es pi por radio al cuadrado. Entonces tenemos aquí, llamando a la biblioteca de math, llamamos al número pi y el radio pues lo elevamos al cuadrado. Luego vamos a definir una clase llamada cuadrado que va a extender a la clase figura y vamos a hacer lo mismo, definimos un constructor con un nombre cuadrado. El constructor me va a recibir el lado, ¿cierto? Y pues básicamente la fórmula es solamente lado al cuadrado, lado por lado. Y luego lo que vamos a hacer es, vamos a definir una constante que se va a llamar figuras y vamos a crear un círculo con un radio de 5 y un cuadrado con un lado de 4. Y ahora simplemente vamos a aplicar una función flecha, un for each, en donde voy a decir, bueno, vas a tomar para cada elemento en la lista de figura, vas a imprimir que el área del figura nombre, es decir, del círculo del cuadrado, es tal el cálculo. Entonces vamos a guardar y vamos a ejecutar para ver qué arroja. Entonces nos va a decir que el área del círculo es 78 puntos, y del área del cuadrado es tan. Es decir, a ver, pues bueno, como el área del cuadrado es lado por lado, 4 por 4 16. Si yo vengo y cambio aquí, para que vean que no es algo plano, y que el del círculo sea 2, guardamos y volvemos a ejecutar, me va a imprimir que miren que el área del círculo ya cambió, 12.56, y el área del cuadrado es 100. Perfecto. Eso es un ejercicio pues bastante sencillo para que pues entiendan cómo funciona esto. Y bueno, entonces por ejemplo, como ya les mencioné anteriormente, si yo aquí no sobrescribo el método de área, al momento de yo guardar y ejecutar me va a responder que el área del círculo es 0.
¿Sí se ejecutó? Sí. El área del círculo es 0, ¿cierto? No sobrescribe el método. Eso por esa parte. Y algo clave aquí es que, bueno, el for each, a ver, el for each que ven aquí, él no sabe que si el elemento es un cuadrado, si es un círculo, él solo sabe que pues tiene un método llamado área y que cada objeto pues resuelve ese cálculo como se le dé la gana, a su manera. Y esto pues es básicamente el polimorfismo. Si yo el día de mañana me quiero agregar una clase triángulo que extienda figura, ¿qué va a pasar? A ver, listo. No tengo que modificar lo que ya tengo hecho. Solamente voy a crear una nueva clase. Si el día de mañana esta clase por alguna razón se daña, pues tiene algún percance, el resto no se me va a dañar. Es decir, si yo tengo un servicio que me hace esto y se daña, el resto de servicios siguen perfectos. ¿Por qué? Porque esto es lo que provoca el desacoplamiento, ¿cierto? Digamos, lo que va a provocar es aplicaciones más, digamos, confiables y que a pesar de las caídas puedan, digamos, recomponerse bastante bien. Entonces vemos que después de crear un nuevo triángulo, un nuevo objeto tipo triángulo, le pasamos la base y la altura, vemos que también pudo calcularme directamente lo que sería el área. Entonces ahora vamos a cerrar esta pestañita y les voy a mostrar de nuevo lo que sería pues la diapositiva y vamos a ver dónde podemos encontrar qué aplicación real hay en el mundo, ¿cierto? Para que esto no simplemente se quede en un concepto de aprendizaje o de universidad. Y bueno, aparece en lo que son las interfaces gráficas. No sé si ya han hecho algún mockup en Figma, pero en Figma se realiza lo que se llaman componentes. ¿Qué pasa? Si yo tengo un botón que es parecido, que se llama enviar, yo no tengo que volver a recrear ese botón constantemente, solamente lo creo una vez, lo defino como componente y al momento de yo ponerlo en las distintas pestañas de mi página web, ¿cierto? No tengo que modificar uno a uno, sino que con modificar el original se me modifica. Si quiero cambiar el color, el tamaño, el borde, todo, ¿cierto? Entonces, básicamente también existen interfaces gráficas, por ejemplo, un botón normalmente está esperando que pues un clic, ¿cierto? Normalmente tiene definido el método onClick, que siempre está, digamos, escuchando y pendiente de que alguien le dé clic. Bueno, también, bueno, el framework que nosotros utilicemos para la interfaz gráfica no sabe qué hace cada botón, solo sabe que tiene que esperar a que lo presione. También se utilizan sistemas de pagos, imaginen, como ya les dije, un e-commerce, una tienda virtual que acepta varios métodos de pago y no es necesario implementar una cantidad de sentencias if else, simplemente que ambos, bueno, que cada método de pago va a implementar un método llamado procesar, sin importar qué métodos de pago estoy eligiendo. En videojuego también se implementa, por ejemplo, tengo varios enemigos, digamos que cada enemigo tiene su función llamada atacar, pero obviamente si yo estoy jugando, no sé, sinceramente no sé, no he jugado casi juegos así, pero si uno de mis enemigos tiene una flecha y otro tiene un arma, ¿cierto? Ambos van a atacar de una distinta manera. También lo utilizamos en APIs y servicios, ya que es muy común utilizarlo en backend, ¿cierto? Es muy común en backend tener una interfaz llamada Notification Service, que lo que va a hacer es enviar notificaciones. Y va a implementar esto ya sea para una notificación por email, una notificación por SMS o una push notification. Es decir, el servicio que necesita notificarte a ti no sabe ni tampoco le interesa si es por email, si es push o si es por SMS. Pues él solo sabe que tiene que ejecutarla, ¿cierto? Y ahora veamos un error, un error no, varios errores muy comunes, digamos, en este mundo. Lo primero es que puede ser fácil confundir el polimorfismo con herencia, ya que si bien son conceptos que se relacionan y se puede parecer en cierto modo, son totalmente distintos. La herencia, digamos, es un mecanismo técnico
en donde una clase extiende a otra. Mientras que en el polimorfismo, el comportamiento que se obtiene el polimorfismo, digamos, es el comportamiento que se obtiene cuando esa clase sobrescribe métodos de la clase padre. Es decir, uno puede tener herencia sin polimorfismo, es decir, no es necesario sobreescribir nada. Lo segundo es que muchas veces no sabemos cuándo aplicar el patrón, ¿cierto? Muchas veces vemos sentencias if-else, pero no estamos seguros. Bueno, y eso sería código, digamos, código sucio. Y es importante que nosotros sepamos, bueno, aquí es importante que nosotros apliquemos polimorfismo porque más adelante cuando la app crezca, se nos puede colgar en cualquier momento por estar modificando lo que ya tenemos creado. Y lo tercero es la sobreingeniería, que es usarlo donde no hace falta. Si hay casos muy sencillos de donde no es necesario implementarlos, un if-else es más que suficiente, ya que, bueno, en este mundo es muy importante que cada decisión y cada cosa que se implemente esté totalmente justificada. ¿Por qué? Porque a la larga puede suponer costos, por ejemplo, en recursos y dinero. Y lo último es, digamos, pensar que solamente esto es teoría, porque bueno, ya vimos anteriormente que se puede utilizar, bueno, que se puede, no, que se utiliza en la industria. Como ya les mencioné, en los frameworks para interfaz de usuario, en los canales de pago, en los motores de videojuegos, en la arquitectura para microservicios, etc. Es decir, es un patrón bastante frecuente y no simplemente se puede quedar en cosas de la universidad o de técnicas de programación. Y bueno, para cerrar, pues decir que, bueno, resumir que el polimorfismo es yo llamar al mismo método y que su comportamiento varía dependiendo del contexto y de la clase que lo ejecuta. Lo que nos permite también ejecutar código sin que nuestro programa se rompa. Y pues, a ver qué más. Pues tres conceptos que se llevan hoy: override, que es el sobreescribir un método a partir de una subclase; la interfaz común, que es cuando todos los objetos comparten, digamos, un mismo nombre, pues el que los llama no necesita saber qué tipo de clases son, ¿cierto? Qué tipo de objetos son. Y la extensibilidad, que es, digamos, esa capacidad de no tener que tocar lo que ya está creado, sino agregar cosas nuevas, ¿cierto? Agregar y agregar sin modificar lo que ya está creado. Bueno, yo creo que ya no es nada más por hoy. Pues simplemente darle las gracias por ver este taller. Nos vemos en el siguiente de la próxima semana. Y pues ya saben que todo este material queda subido en el canal de YouTube de la materia. Espero que esté muy bien y hasta luego.